Estás escuchando Cronos y Kairos, con Diego Valero y Gorka Pérez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cronos y Kairos, al cuarto episodio de este podcast. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Gorka? Encantado de estar contigo. Pues mira, hoy quería que hablásemos, ya que la premisa de este podcast es hablar de economía sin números. Quería desarrollarlo desde el punto de vista de, es posible hablar de economía sin números, pero quizá deberíamos saber un poquito de números o un poquito de economía, Muy bien. o bueno, un poquito sobre los conceptos que al final nos vamos a ir encontrando en la vida, independientemente de que sean, bueno, de nuestro interés así a priori o no. Yo quería empezar por una premisa que me parece muy, muy interesante, que leí en un libro, que era que muchas veces la gente cuando habla de economía piensa en números. Y las matemáticas, decían en este número, no son más que una herramienta o un instrumento para hablar de economía, pero que la economía va un poquito más allá. Que para empezar es una ciencia social, ni siquiera es una ciencia matemática. Sí. Entonces, a partir de ahí, quería saber cómo deberíamos relacionarnos, ¿no? Primero con este concepto y después con este universo que, un poco lo que comentaba, nos va a acabar... se va a acabar metiendo en nuestras vidas, porque irremediablemente vamos a tener que ir tomando decisiones al respecto. ¿Tú crees que tenemos una convivencia sana, digamos, con esto en general? No la tenemos todavía, no sabemos manejar en general la economía, y es muy curioso porque, como decías, forma parte intrínseca de nuestras vidas. Todos tenemos una relación muy directa con la economía y a lo largo del día tomamos decisiones económicas aún sin saberlo. Por lo tanto, es algo que es muy importante. Pero es cierto que da miedo. Da miedo, se habla de conceptos más o menos complejos y, como tú decías, se meten matemáticas en medio. Y cuando llegan las matemáticas, el sentido común salta por la ventana. Entonces, yo creo que hay que llevar o traducir esto al lenguaje de la calle, al lenguaje que comprendamos. Por supuesto que hay números, pero no es lo más imprescindible. Lo importante es poder saber o entender qué tipo de decisiones económicas tienes que tomar y en qué cosas te tienes que fijar. Y un poco los pilares de este conocimiento, vamos a decir básico, que deberíamos tener todos, deberían fundamentarse, yo creo, también desde la enseñanza, ¿no? No desde la enseñanza matemática, vamos a efectivamente dejar un poco las matemáticas de lado, sino yo creo que desde las propias escuelas se debería introducir, digamos, este concepto o esta dinámica de relacionarse los unos con los otros, que al final tiene que ver un poco con decisiones que van a marcar la vida de esas personas, ¿no? Desde lo que hemos venido hablando en capítulos anteriores, de qué trabajo voy a llevar a cabo, porque qué rendimientos pretendo obtener de él, qué hago después con ellos, pero inicialmente tener esa idea, ¿no? De primero, ¿qué es lo que yo debo saber? ¿Cómo debo relacionarme? No debo tenerle miedo, pero debo tener unos conocimientos básicos. ¿Cuáles serían un poco esos para ti? Sí, yo creo que, por una parte, sería imprescindible que en las escuelas hubiera una formación económica y financiera de la vida. O sea, es maravilloso que conozcamos nuestra historia y la historia del mundo, por supuesto. Es maravilloso que sepamos hacer ecuaciones y dibujar planos. O hasta saberse los ríos, ¿no? Saberse los ríos, todo eso está muy bien. Pero al final, en nuestro día a día, lo que más hacemos es economía. Todos. Por lo tanto, yo creo que ahí hace falta algún tipo de educación, de lo que podríamos llamar cultura financiera para la vida. ¿Qué cosas son importantes? Bueno, pues yo creo que hay que entender cuáles son las principales decisiones económicas que uno toma en su vida. Tienen que ver con lo que ahorramos, en el caso de que ahorremos, pero eso ya implica una afirmación, que es que tenemos que ahorrar. ¿Qué hacemos con los ahorros? Es decir, ¿cómo invertimos? ¿Cómo nos endeudamos? Tenemos mucho miedo a la deuda, pero la deuda no es mala si la deuda es factible devolverla. Si tenemos calendarios para devolver la deuda, porque si no, nunca nos podríamos comprar una casa o cosas así si no hubiera deuda, ¿no? Y luego, algo que tenemos bastante olvidado,
que es cómo nos protegemos a nosotros y a nuestro patrimonio, que son los seguros. En este país, como en muchos otros sitios, solo tenemos los seguros obligatorios, cuando nos obligan. Pero hay cosas que son importantes tenerlas protegidas, aunque no nos obliguen a hacerlo. Yo creo que esos 4 ejes, y a esos 4 ejes le añadiría un elemento común, que es poder hacer un presupuesto diario, mensual, o sea, saber tus gastos diarios cuáles son, tus ingresos cuáles son, y poderlo organizar de alguna forma. Para eso no hace falta saber muchos números, pero sí algunos conceptos básicos. Yo creo que el sentido común en muchas de estas decisiones va a primar. Efectivamente, tener un conocimiento del entorno en el que te vas a mover te puede ayudar, pero yo, haciendo un poquito de memoria, estaba recordando mi primera relación, digamos, con el dinero, con la economía, que podría haber sido la de muchos niños a los que le hayan dado la paga, quizá, ¿no? Sí, en algún momento claro, de la semana. Sí. Y yo ahora, echando un poco la vista atrás, intentando ver en qué momentos había tenido que tomar una decisión económica casi sin saberlo, recordaba cuando me daban la paga, que en aquellos entonces eran 100 pesetas, una única moneda, que a la vista ya me parecía menos que 4 de 25. Cierto, o sea, cierto. Primer duda, error, duda, probablemente. Sin duda. Era en qué invertirlo. Si en solo un producto, en este caso un caramelo, que valiera 100 pesetas, o repartirlo. Bueno, ya son situaciones en las que tienes que hacerte una composición de decir qué es lo que quiero, qué es lo que tengo y qué me puedo permitir o no. No va a haber una deuda en este caso, que era un poco lo que tú estabas hablando, pero sí un ahorro, no ahorro, lo gasto, lo invierto, me lo guardo para la semana que viene. Sí. Sin duda ese ha sido la primera aproximación de todos al dinero, la paguita que nos daban en casa. Y ahí hay elementos que tienen que ver un poco con... parte tiene... está fundamentado un poco en nuestro entorno, en la cultura en la que vivimos y en la educación que hemos recibido en nuestra familia, etcétera. Pero hay parte que es un poco intrínseca, yo diría que hasta un poco genética incluso, ¿no? Y luego parte psicológica, lo que has dicho de una única moneda versus 4 monedas, por supuesto que influye. Por supuesto que influye. O sea, nosotros la valoración que hacemos en tu caso de 4 monedas de 5 duros cada una era más que una sola moneda de 100 pesetas, ¿no? Hasta ese tipo de cosas son importantes. Ahí me parece que además hay algunos experimentos, hay uno muy famoso que se puede encontrar en YouTube, de unos niños que les ponen un malvavisco, un caramelo, digamos, ¿no? Y que les piden que aguanten durante un ratito sin comerse ese caramelo, y que entonces les darán otro, ¿no? El vídeo es muy tierno y muy divertido porque ves las caras de los niños, como la mayoría no resiste y tal. Pero lo que me parece muy curioso es que ese experimento se siguió en el tiempo a esos niños y se comprobó qué grado de responsabilidad financiera tenían. Y realmente aquellos que fueron capaces de aguantar y no comerse el caramelo, no chuparlo, no darle un mordisco, demostraron luego una mayor capacidad para manejar sus finanzas en el tiempo. Claro, y son niños de 4, 5, 6 años. Es espectacular lo que llevamos ya en nuestro disco duro, ¿no? Nuestra programación, ¿no? Nuestra básica, programación. Que puede ser la de... Bueno, la del ansia o la de falta de paciencia, pero en este caso probablemente una de las moralejas pueda ser esa, ¿no? Que frente a cualquier decisión hay que reflexionar, aunque sea un momento, ¿no? No dejarse llevar por Exacto. Por eso el es muy momento. importante. Siempre, yo creo que ante cualquier decisión que pueda ser más o menos relevante, y la del caramelo para el niño en ese momento es la más relevante del mundo, 3 respiraciones, contar hasta 10, algo para frenar la impulsividad. Pensar un poco en los pros y en los contras, ¿no? Decir, Exacto, vale, pues me lo como exacto, ahora, pero dentro de 10 minutos ya no tendré nada. Eso es lo que en economía del comportamiento y en psicología llamamos sistema 1 de pensamiento y sistema 2. El sistema 1 es el impulsivo, ahí está el caramelo, me lo zampo. El sistema 2 es lo que tú dices, bueno, vamos a ver, ¿cuáles son los pros y los contras? Si solo por aguantar 15, 20 minutos me van a dar 2, voy a ver si soy capaz de aguantar, ¿no? Sí.
Bueno, al margen yo creo que de esa codificación sí que es verdad que hace falta, pues eso, un acompañamiento, una tutorización y un poco una enseñanza, ¿no? de estos conocimientos. En general, yo tengo la sensación de que podemos tener a priori un conocimiento que creemos suficiente para entender hasta cierto punto por los movimientos de la economía y tal, pero que luego en situaciones muy concretas evidencian que no, que nos faltan. Hemos atravesado, pues, se me están ocurriendo ahora, pues distintos episodios en los que grupos muy grandes de personas pues se han visto afectados, pues estoy pensando ahora mismo desde las preferentes o desde cualquier otro tipo de opciones que eran mucho más complejas de lo que parecían, que a veces se ha delegado quizá en las personas que te lo han explicado sin llegar a hacer tú una introspección propia. Entonces, yo creo que ese equilibrio también es importante, ¿no? Más allá de la codificación o de los esfuerzos que hagamos cada uno por no caer, pues también, ¿no? Tener un poco ese colchón. Por supuesto. Hay que tener... yo creo que a veces tenemos un exceso de optimismo con respecto al manejo de nuestras finanzas, unido a la vez, y es muy curioso, ¿no? Es un poco paradójico, al miedo a la economía y al miedo a los números. Y ese exceso de confianza nos puede llevar a tomar decisiones erróneas muchas veces. Luego también es cierto que el mundo está lleno de gente dispuesta a enredarnos. Las cosas como no son. Ponerlo excesivamente fácil, no ponerlo fácil. O que nos cuentan... bueno, pues volviendo al ejemplo de las pesetas que decías antes, aquello de duros a 4 pesetas, ¿no? Que eso nadie te regala nada en temas financieros, en casi nada, pero en temas financieros menos. Esos cantos de algunos supuestos gurús que te dicen, oye, mira, yo te voy a enseñar la forma de poder ganar mucho dinero sin hacer prácticamente nada y que vivas de las rentas y demás. Bueno, yo suelo comentar a mis alumnos, sobre todo, vamos a ver, nadie te va a enseñar el método para hacerse rico. Seguramente el método para hacerse rico es tratar de enseñarte un método a ti, que no te vas a hacer rico tú, pero se hace rico el que te lo enseña, ¿no? Ahí hay mucho cuento en todo eso, y además se ha ido adornando con una terminología muy llamativa, como puede ser ese concepto de libertad financiera, que es prácticamente, mira, tú trabaja un montón hasta los 40 años y acumula todo lo que puedas y a partir de ahí vives. Yo no conozco casos donde eso se pueda dar. Las posibilidades de acumular grandes cantidades son prácticamente imposibles. Es muy difícil, no digo que no sea posible, pero es muy difícil hacerse rico si no utilizas cosas ilegales. Muy difícil. Yo añadiría que es casi imposible hacerse rico rápido, sí, sin cosas ilegales. Eso. El rápido es la premisa adicional. Porque yo creo que es otro de los ganchos, ¿no? de este tipo de personas de las que estás hablando, que yo no sé si tú tienes también la sensación como yo de que están proliferando mucho últimamente. Muchísimo. Y es curioso porque no estamos en un periodo de crisis. No, pero hace no tanto, ¿no? yo creo que es una consecuencia. A ver, mi opinión, no sé cómo lo ves tú, pero mi opinión es que tras el COVID hemos cambiado muchísimo en nuestros hábitos y en nuestra visión de la economía y de cómo la utilizamos, ¿no? Hay mucho más consumo, vivimos como si no hubiera un mañana. Eso junto a la paradoja, por ejemplo, también de nuevo, de que cosas como los seguros de salud se han disparado. Cuando realmente después de pasar una pandemia lo menos probable es que tengamos otra pandemia inmediatamente, ¿no? Pero eso en economía del comportamiento le llamamos heurística de disponibilidad y es una cosa que está muy estudiada, ¿no? Psicológicamente nos pasa eso. Pero yo creo que hay un cambio en favor del disfrute presente con respecto a un mayor disfrute futuro en su caso. Y eso es caldo también para que toda esta gente que nos cuenta esto que yo llamaría milongas, claramente, pueda ver cómo tiene cierto éxito, especialmente en aquellas personas que tienen menor capacidad financiera, normalmente, o en gente joven.
las historias, yo he vivido varias de estas, de que si te venden cosas de lo que llaman bienes raíces, que es comprar y vender casas, vamos, pero que le ponen nombrecito, un nombre como le más... ponen un nombre más cool, ¿no? Sí, sí, sí. Todo el tema cripto, por supuesto. Los llamados ingresos pasivos, que realmente es la rentabilidad de las inversiones, pero a todo esto se le pone un nombre guay para que la gente pique en eso. Haces una ensalada, ¿no? Así un poco fresquita exacto, y aparente. Eso es. Y adelante. Y luego, además, todo esto viene de alguna forma redondeado en que la cantidad de dinero que te van sacando de eso no es mucha en términos absolutos. O sea, para una persona que le levanten 4.000 euros puede ser muchísimo para determinadas personas, pero en general, o sea, no son estafas tipo Madoff, que acabas en los huesos, ¿no? Sí, que acabas, exacto, sino que son cosas de pequeña monta que muchas veces ni te vale la pena demandar. Entonces, por eso yo creo que prolifera mucha gente de esta con lo que yo llamaría pequeñas estafas piramidales que te enredan con este tipo de cosas que al final a ti a lo mejor te sacan, yo qué sé, 500, 3.000, 10.000 euros como mucho, pero claro, si son muchas personas, para el que la haces es bastante dinero, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso es algo que se está lamentablemente implantando en nuestra sociedad. Yo añadiría que hay un nicho de personas que pueden ser más permeables, quizá este tipo de mensajes, que entronca un poco con lo que hemos venido hablando en capítulos anteriores, que pueden ser aquellos de menor edad que pueden encontrarse en una situación pues o de incapacidad de acceso al mercado de trabajo, de tener unos bienes limitados y unas aspiraciones enormes, y que pueden ser más fácilmente maleables, digamos, para caer en este tipo de situaciones que son más antiguas que nosotros, me refiero. Supuesto, o sea, esto de lo de dar duros a 4 pesetas, o lo de el timo de la estampita, quiero decir, yo no había nacido y eso ya existía y existirá y seguirá adaptando. Existiendo. Yo no sé si la necesidad de saber de economía puede ser una necesidad mayor ahora que antes desde el punto de vista de la opacidad. Quiero decir, hay muchas vías actuales para supuestamente enriquecerse uno, de las que incluso aunque te metas a averiguar de qué van, es difícil saberlo. Así es. Yo me encantaría hacer una encuesta a pie de calle, preguntarle a alguien cómo se mina una criptomoneda. Porque no lo sabrán. Yo sé un poco de cómo es la idea, pero no puedo hacerlo con un ordenador, porque no sé cómo es. Claro. Pero claro, es un universo en el que yo creo que sí que se nos está poniendo ante el espejo de, ojo, la economía es una ciencia cambiante, pero estamos cambiando ahora hacia unos universos en los que, bueno, antes quizá tú te fiabas de una persona, pues en este caso de un trabajador de una entidad bancaria, que lo tenías delante con su folleto y tal. Ahora lo haces a través de un vídeo o a través de un blog o de un curso online. Quiero decir, no pretendo asustar a nadie, pero ojo que ahora, digamos, hay maneras en las que quizá tú sin saberlo o creyendo que estás haciendo una inversión estás cayendo en algo así. Estás cayendo en algo que te puede acabar arrastrando. Así es, así lo veo yo al menos. Y efectivamente el tener ciertos conocimientos financieros y de economía te pueden ayudar junto al sentido común que antes comentabas, te pueden ayudar a paliar un poco las posibilidades de que caigas en este tipo de cosas. Hay muchísimo tipo de estafa telefónica, los que te llaman de una supuesta compañía del gas, que te van a hacer una tarifa más barata y no sé qué, en fin, todo ese tipo de cosas. Y yo creo que saber algo de eso te puede ayudar. Es evidente que todos somos humanos y en un momento podemos caer. Mira, yo recomiendo siempre leer, y es lectura obligatoria para mis alumnos en bachillerato, por ejemplo, el cómic Obelix y compañía. Ese es un cómic de la historia de Asterix y Obelix y demás, que narra de una forma súper divertida, y como lo hacían sus autores, narra una crisis económica
a partir de de un proceso de estos de estafas. Y tú vas viendo cómo es. Si de ahí eres capaz luego, aparte de reírte, de decir, pero... De ver lo que me están claro, contando, ¿no? Esto me están vendiendo una cosa que no vale nada, como si fuera, que son los famosos menires de Obélix, me los están vendiendo como si fuera oro. Y estamos aquí todos matándonos por hacer y vender menires y creamos una burbuja de menires impresionante. A mí me parece que es una lectura sencilla, divertida, amena, y que si luego lo reflexionas un poco y vas más allá, dices, caramba, tengo que tener cuidado con 3 o 4 cositas que aquí me han mostrado. No hace falta leerse a grandes economistas, ¿no? Claro. Ni nada de eso. Basta con eso. A veces realmente, pues eso, Uderzo y Goscinny seguramente explicaban mejor la economía que muchos de nosotros que nos dedicamos a ella. Tenían un punto de vista muy docente, ¿no? Dentro de lo que venía siendo el cómic. Yo, por ejemplo, en mi entorno cercano sí que he notado que a veces se moldean, digamos, determinados conocimientos en función de lo que te interesa. Quiero decir, ¿cuántas veces he tenido una conversación en la que alguien me ha querido vender como inversión lo que en realidad era un gasto? Sí, claro. No, porque esto que acabo de comprar ahora se va a revalorizar y en el futuro... Sí. Estoy hablando desde, bueno, yo tuve una época en la que me gustaban mucho los juegos de cartas, estos de rol y tal, que sí que es verdad que es un mercado que, bueno, que tiene mucha demanda, pero bueno, que no te vas a hacer millonario, claro. Salvo que encuentres, yo qué sé, una perla. O yo qué sé, cuando te dicen, no, me he comprado este coche porque tiene unas reparaciones más baratas, pero probablemente tenga una vida a largo plazo más corta, o que a lo mejor dentro de 5 años ya no te satisfacen las necesidades. O sea, quiero decir, es un poco dar vueltas sobre esto que estamos hablando, es ¿no? Es que nuestro cerebro es tan listo que cuando hemos decidido una cosa busca todo tipo de argumentos para defenderla y para autoconvencerte y convencer a los demás. Entonces, ¿cuántas veces no necesitamos algo, pero lo compramos y luego lo justificamos? Era una oferta magnífica, es que quedaban muy pocos y luego pues a lo mejor eso se revalorizará, etcétera. O sea, montas una pirámide alrededor de eso que probablemente no tenga ninguna base, ¿no? Es sencillamente tu voluntad, tu deseo, o has hecho algo de forma impulsiva y luego cuando lo pasas por la parte racional de tu cerebro dices glups, inconscientemente empiezas a argumentarte cosas para decir, bueno, no, lo he hecho bien, es que esto tiene sentido, ¿no? Yo creo que en esa situación, desde el momento en el que ya estás elaborando una teoría que sostenga una decisión, ya es que directamente la decisión no está muy fundamentada, porque necesitas ahí todo tienes que, un atrecho justificarlo para que los que tienes al lado no se rían. Yo antes también, haciendo un poco memoria, te contaba lo de las 100 pesetas y tal. Lo recuerdo no porque me recuerde a mí mismo diciéndolo, sino porque me lo contaron mis padres, que cada vez que veía de pequeño en la televisión la información en el telediario que decían que la bolsa había caído en Nueva York, yo literalmente pensaba que era una bolsa física que alguien lanzaba desde un helicóptero, por ejemplo, y caía cada día en un sitio distinto. Hombre, estoy hablando probablemente de cuando tenía, yo qué sé, 6 años, que no tenía necesidad de saber lo que era. Pero probablemente, desde la anécdota hasta lo general, no siempre creo que tenemos la capacidad de entender cosas que pasan a nuestro alrededor y que, bueno, no quiere decir que de saberlas tú tendrías capacidad de modificarlas, pero bueno, por lo menos sabrías en el entorno en el que estás. Claro. A los niños, en este caso, se les puede perdonar, pero hay otras situaciones en las que yo creo que sí que es verdad que necesitamos, pues eso, tener un conocimiento, pues por ejemplo, en la adquisición de una vivienda, de una hipoteca, de qué se firma, de qué no se firma, por qué el dinero vale más hoy de lo que va a valer mañana. Claro. Esto también tiene que ver un poco con lo que hemos hablado en anteriores situaciones, ¿no? Con la pensión que voy a hacer mañana, con lo que estoy almacenando hoy, ¿no? Que al final son decisiones que tienen una duración muy larga en el tiempo. Sí. Yo creo que por una parte hay no sé si es un interés voluntario o involuntario, pero una realidad, que es mantener ciertos conceptos de la economía como muy elevados.
Ujú. Lo de la bolsa que dices, bueno, en inglés no existe, es el stock market, el mercado de valores o de acciones, ¿no? Este concepto, el de la bolsa, tiene que ver con una historia en España y cosas que se remontan a siglos atrás. Pero es cierto que se da por hecho que todo el mundo sabe lo que es la bolsa. Y eso no es así. Y hay montones de conceptos de ese estilo que se dan por supuestos. Luego, efectivamente, con lo que comentabas pues eso, cuando tienes que tomar una decisión económica, muchas veces en la compra de la casa, bueno, te dicen, tienes un interés del X%, Ujú. tú no entiendes muy bien, normalmente la gente no entiende muy bien eso que significa, pero sí te ancla en tu mente si te dicen, no, el tipo de interés es el 2%, el 3%, piensas, qué poco. Bueno, Sí. suma los intereses que vas a pagar en 30 años y luego me dices si qué poco. Porque la sistemática del cálculo del interés compuesto es algo que la gente por lo general no entiende. Y entonces, cuando te plantean la diferencia de, bueno, un 2 o un 3%, por ejemplo, y te dicen, no, un 2% o un 3%, pero me regalan no sé qué. Bueno, tú ves eso y a lo mejor te han regalado una tele, Sí. unas sartenes y yo Sí, qué iba a sé, decir, lo que mobiliario sea. de cocina, que Sí, ha sí, que sido es lo la que oferta estrella durante últimamente se muchos llevaba, años. ¿no? Te regalan eso y dices, qué bien. Pero claro, si tú luego cuentas un 1% a 20 años, es un 20% adicional de coste. Por lo tanto, eso no manejamos bien esos conceptos y es fácil caer en errores de juicio precisamente por el desconocimiento de lo que ese tipo de cosas implica. Ujú. Estamos hablando de que, bueno, ni siquiera es a veces sencillo entender las cosas porque no está diseñado a veces para que así sea. No sé, Diego, si tú desde tu perspectiva de docente estás viendo una evolución, digamos, en esos conocimientos con los que te pueden llegar, ¿no? Los alumnos, no los que van a desarrollar después, sino con una concepción probablemente diferente, ¿no? De lo que es pues la economía, el dinero, los bienes, los servicios. Mira, yo creo, o sea, yo doy clase, como sabes, desde cuarto de la ESO hasta posgrados. Ujú. Entonces veo un poco la evolución de todos. Pero algo que me preocupa, sobre todo con los más jóvenes, es que aunque les interesa más la economía, seguramente, pero es muy fácil que caigan en conceptos o en ideas erróneas que tienen un poco que ver con lo que antes hablábamos. Mira, yo no conozco mucho al individuo del que te voy a contar ahora y casi prefiero no conocerlo, pero el día que un alumno me dijo en clase si yo conocía a un economista que se llamaba Yados, pensé, tierra, trágame. Quiero decirte que hay muchas cosas que ellos creen que son economía que se y entregan son... a la Sí, causa. sí. Me parece que nos falta... O sea, hay muchos intentos, bueno, Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Dirección General de Seguros, lanzan el plan de educación financiera. Es interesante, pero yo tengo dudas de que eso llegue realmente a la gente. Y en las escuelas no se forma lo suficiente, con lo cual, si no hay alguien que esté balanceando, o sea, lo que sí tenemos son muchísimos yados y poca explicación de eso. Con lo cual, a lo mejor hace 30 años, 20 años, la posibilidad que una persona joven tenía de acceder a este tipo de cosas era mucho más limitada, no existían los medios de hoy en día. Y entonces, aunque no tuviera mucha formación, bueno, no era tan peligroso. Pero ahora que la información es múltiple, nos llega por todas partes, normalmente viciada, etcétera, el gran problema es que no tenemos las herramientas para balancear, para contrapesar todo eso, porque no hay figuras de autoridad
de autoridad moral o intelectual para no digo que lo prohíban, para determinada gente joven y otras personas también de otras edades, pero básicamente para los jóvenes, que pueda contrapesar todo eso, ¿no? Y si no tenemos educación financiera en las escuelas, o sea, el desequilibrio cada vez es mayor y eso a mí me preocupa. Yo también veo que cada vez puede que haya más puertas que te lleven a un precipicio sin tú saberlo, creyendo que vas a alcanzar el cielo, acabes despellándote por un precipicio. Sí. Lo que no sé es qué nos queda. O sea, has señalado tú ahora que debería haber como una réplica, ¿no? Independientemente de cómo estuviera formada, pero no sé si también internamente en las casas, en las familias, en los contextos sociales en los que nos movamos cada uno, también debería haber cierta pedagogía. No sé si la economía o los temas económicos, más allá de me he comprado tal coche o me voy a ir a tal sitio de vacaciones, se habla mucho de esto, ¿no? Que no sé si yo diría que no es, desde luego, un tema común. Pero quizá por esa percha de seriedad de la que hablábamos antes, ¿no? Que se le intenta dar como para alejar esa... Exacto. ¿no? Sí, seguramente. Luego el propio desconocimiento familiar, el que... Hombre, uno puede, una persona no avezada en términos económicos, pues seguramente puede dar 2 consejos básicos a sus hijos o a sus hijas en función de su propia experiencia, ¿no? Pero es una experiencia de otro tiempo, donde no había criptomonedas, no había todos estos que venden estas fantasías animadas, no había todo eso. Por lo tanto, seguramente las recomendaciones que puedan dar personas de más edad tienen que ver con pues trata de ahorrar, trata de las cosas muy básicas que están muy bien, que son muy importantes, pero la avalancha de cosas nuevas que nos llega, desde ahí no se pueden parar. Entonces tendría que haber una acción, como digo, yo creo que en las escuelas es fundamental, y luego cosas, vamos a ver, igual que yo recuerdo también haber jugado interminables partidas al Monopoly. Y hombre, no es que te enseñara... ¿Hasta el final? O sea... Alguna hasta el final, alguna hasta el final. Sí, alguna hasta el final. Lo cual quiere decir que alguna la gané y todo. Claro, para llegar al final. Claro, sí. Pero hoy en día yo creo que hay algo que es prácticamente imposible, que es la paciencia de estar 2, 3, 4 horas jugando al Monopoly. Nadie lo resiste de la gente joven. Yo creo que el tacto ya de los billetes ahora no provoca lo mismo. No provoca lo mismo. Yo recuerdo que claro. incluso tener un fajo de mentira del Monopoly te daba la sensación de poder. Exacto. Pero ahora eso, todo es electrónico, ¿no? Pero a lo mejor... si somos capaces de llevar esto de la gamificación, o sea, el hacer juego, el hacer que la economía sea un juego, algo que te permita, pues, en un videojuego ir pasando pantallas, o sea, que sea un Monopoly distinto, por así decirlo, ¿no? O te dan un presupuesto y a ver cómo llegas a final de mes, pero de una forma divertida. O sea, ese tipo de cosas se podrían hacer. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que la economía está asociada a cosas que son una lata. Que es un rollo, estudiarme no sé qué, o yo no entiendo esto del interés compuesto, o qué es la inflación. Pero si a lo mejor pudiéramos o fuéramos capaces de, en lugar de eso, de hacer, bueno, ahora se hacen infografías y cosas de esas, que queda muy bonito, pero en lugar de eso, a lo mejor videojuegos, que eso sí lo hacen los chavales y que además se matan por llegar a la última pantalla. Pues a lo mejor uno que pueda ser, oye, sobrevivir en un mundo real donde tienes que comprar, vender, pagar con tu salario, etcétera, a lo mejor sería una experiencia docente más útil, ¿no? Sobre todo porque también permitiría, que yo creo que hay que decirlo, que la economía no es una ciencia exacta, hay corrientes de pensamiento y se pueden defender postulados que vayan en una dirección o que vayan en otra. Y a partir de ahí generar un debate que, bueno, es un poco lo que decíamos antes, que no está hoy en las conversaciones cotidianas, pero que no estaría mal que estuviera. No. Yo creo además en eso hemos tenido en la economía. La economía efectivamente, como tú dices, va desde la parte más matemática, que hay frikis de eso, y algunos frikis de eso son premios Nobel, con lo cual no son tan frikis,
hasta la psicología económica, ¿no? O sea, o la sociología económica, tenemos 1000 cosas que no todas son números, ni matemáticas. Yo creo que hay que aproximar la economía a la gente porque la gente vive en la economía. Y si vives en un mundo que no conoces, que no controlas y que te supera, pues seguramente lo vas a pasar mal. Yo creo que para terminar... Y para ponernos un poquito de nota, no nosotros, sino un poco en general, los últimos estudios sí que nos han tirado un poquito de las orejas y nos han hecho ver que no tenemos los conocimientos que creemos que tenemos y que además adquirirlos va a redundar en nuestro propio beneficio, ¿no? O sea, que quizá ese es un poco el mensaje que hay que mandar, ¿no? Que el primer interesado en saber deberíamos ser nosotros mismos, porque al final, tanto nosotros como nuestro entorno, como nuestra sociedad, son los que se van a beneficiar, ¿no? De eso. Así no es. les vamos a poner deberes a la gente para que hagan ahora en vacaciones, pero bueno, sí. Que esta conversación sea una conversación más, ¿no? Del día a día. Exacto, que seamos capaces de ir hablando de estas cosas sin miedo. Y igual que al final todos somos entrenadores de fútbol o los que son taurinos saben qué tipo de pase hay que darle a ese toro o tal, que eso pues con esto también empezar a perderle el miedo a la economía, porque es algo que, como decíamos, necesitamos para tener una vida decente y feliz en lo posible, ¿no? Pues Diego, ha sido un placer hablar contigo de siempre, economía, Gorka. Y esperemos que la gente también lo disfrute. Ojalá que sí. Mil gracias. A ti, hasta la próxima. Hasta pronto. Síguenos en Spotify, Apple Podcast y YouTube.